escuchábamos dos clásicos de la música brasilera, de los cuales existen distintas versiones de muchos autores. Estábamos escuchando a Meu Corazón Vagabundo, interpretado por Elis Regina, y a La Felicidad o A Felicidade de Antonio, esta vez cantada por Antonio Carlos Jobim, uno de los que era bendecido por Vinicius de Moraes, y podemos entender por qué la canción La Felicidad es una de mis favoritas, porque nos demuestra perfectamente aquello que algunos más complicado artificialmente le llaman sociedad del espectáculo, porque la canción La Felicidad es una crítica descarnada al concepto de Brasil, de la imagen país de Brasil, la imagen país de Brasil, del país del carnaval. Entonces, ¿qué nos dice Antonio Carlos Jobim? La felicidad del pobre es la felicidad del carnaval. La gente trabaja todo un año, se saca la mierda por un momento en que lo utiliza para satisfacer la fantasía y creerse el personaje del carro alegórico. Eso es la felicidad del pobre. La felicidad del pobre es el partido de fútbol. La felicidad del pobre es la gran desilusión del carnaval. Y eso es una crítica bastante descarnada a este otro Brasil festivo que nosotros vemos. Y aquí nos encontramos con un Brasil nostálgico, con una palabra nostalgia que ni siquiera lo ocupan los portugueses, porque ellos hablan de saudade, y la saudade es una palabra también castellana, pero la saudade es aún más compleja que la nostalgia, y no es traicionera como la nostalgia. No tiene ese componente mental que tiene la nostalgia necesariamente, que implica un lente ahumado donde miramos la vida, o más bien un lente con un tono rosado en que miramos el pasado como algo bueno. La saudade nos vuelve a lo que efectivamente fueron esos momentos, y ahí nos recuerda con estas breves letras y la música, la cercanía que tiene Brasil del fado, la bossa nova del fado, que viene a ser música de Lisboa, de Portugal. Bueno, no los mareo más hablando de música. Se viene el estallido. La felicidad del pueblo brasileño es un invento de Getúlio Vargas, nos dice Tomás Ramírez. Y además que en cuanto a carnavales, los mejores carnavales de Brasil no están en Río de Janeiro. Así como podríamos decir los mejores partidos de fútbol tampoco están en las canchas con pasto en Chile. Las mejores pichangas están en canchas de tierra y son con garrafa en los bordes del campo de juego. Ahí está el mejor fútbol, sea en Calama, en Tocopilla, sea en Melinca, sea en el lugar que sea. Las mejores pichangas están en camino de tierra, y los mejores carnavales también están en los lugares muy distantes a lo que sería Río de Janeiro, que es la imagen país. Y vamos a empezar hablando de la imagen país, pero primero me voy a ir con la última acotación, con la última cita al pie. Aquí Dirdam Leumik Legna nos solicita que pongamos el fado tropical de Chico Buarque. No tenemos la posibilidad de poner música en línea, solamente lo que está en el archivo de acá del dispositivo externo con el que puse la música. Estamos dando un paso, como decía Pinochet, hoy bien, mañana mejor. Estamos dando un paso tras otro, así que vamos a poder tener esa posibilidad de programar música a pedido de ustedes dentro de poco. Esperemos poder hacerlo. Pero lo que estaba hablando es que de dónde viene el carnaval, y eso sirvió para unas discusiones condimentadas con algo de cerveza el otro día con Feña Ñañá, que estábamos conversando sobre estas tradiciones, sobre este mundo pagano que nos tratan de decir que no existe. El carnaval se le da la siguiente explicación desde el cristianismo, que el carnaval es el último día de abstinencia, la última semana de abstinencia se utiliza para
perdón, la última semana de fiesta y llegada para que uno llegue a la abstinencia de lo que sería la Cuaresma, es el carnaval. Uno dice, ¿cómo pueden llegar a una visión tan desquiciada, bueno, de que la Biblia, o más bien la Iglesia Católica Apostólica Romana, solicita muchos días de abstinencia, de ayuno y de limpiarse de lo que serían bebidas espirituosas o un montón de cosas antes de que llegue la Cuaresma? Esto es, digo, lo que sería el periodo de Cuaresma, esto es antes del Viernes Santo. Y en este periodo donde ahora me acabo de tomar una cerveza, se supone que uno no puede tomar cerveza según la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces la última semana de febrero está la semana del carnaval. Coincide con lo que en Chile se hace en el Festival de Viña, y no solamente el Festival de Viña, se hacen diversos festivales, y ahí uno ve la pervivencia de muchas costumbres. Recurrentemente se habla del Carnaval de Venecia. Algunos adjudican que de ahí viene más o menos la idea de hacerse mierda los días antes de la Cuaresma, y eso sería el carnaval. Y en un hacerse mierda, si lo pensamos en los términos venecianos, que no solamente significa tomar alcohol a destajo, sino que tiene que ver también con acostarse con el que uno se encuentre, porque para eso está el juego de las máscaras. Bueno, conversábamos con Feña el día domingo de que eso no tiene que ver, tiene muy poco que ver con el cristianismo, y sí tiene que ver bastante con el paganismo. Tiene que ver con Roma, incluso tiene que ver más con Egipto y con Mesopotamia de lo que tiene que ver con Roma, y tiene que ver más que con Egipto, más con Roma que con el cristianismo. Bueno, esa era una cita al pie nada más para comenzar este estallido en esta noche de día miércoles, en un estallido que está comenzando un poco antes, porque se habían quejado muchos que este horario atentaba contra el proletario de escritorio, contra el proletario digital, que digamos es el target inmediato de lo que es el holding precario, que hasta el momento es un medio casi exclusivamente virtual. Tomás Ramírez dice, para venderle las playas a los nazis, después a los yanquis y británicos, nos dice, continuando con su alocución de que la felicidad brasilera es un invento de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que vendría a ser el factotum de Brasil, así como lo fue Perón en Argentina, y así como lo fue se me olvidó siempre se me olvida y siempre lo confundo con Getúlio Vargas, el gran factotum que tuvo México, y que anterior a todo, y que fue el que dio la línea para poder realizar este estatismo pseudo socialista, populista, que hasta el día de hoy se considera como una especie de estándar en Latinoamérica, como una política típicamente latinoamericana, y que además es lo que lo distingue del resto del planeta. Dr. Morty recomienda el libro sobre la cultura popular en la Edad Media de Mikhail Bakhtin. Sería bueno que pudiera dar el enlace para que la comunidad del estallido se nutra. Un abrazo fraterno a Vladimir Valencia, a Dirdan también, que nos está escuchando desde Argentina, a Federico Lanas, que nos está escuchando desde Canadá, a todas las personas que se han incorporado a esta transmisión, a los que están en Facebook en este momento, a Daniel Ulloa, a un ciudadano B. Desapareció mi muro, nos dice un ciudadano B. Bueno, le voy a reiterar el enlace a un ciudadano B que se perdió. Y por último, a ver, espero que llegue al programa, transmitiéndose bien el estallido. Bueno, me iba a servir de este comentario de Tomás Ramírez respecto a la imagen país, es decir, cómo Getúlio Vargas incidió inclusive en la imagen país. No les voy a hablar de la historia de Brasil ni nada, no les voy a seguir dando la lata. Estamos
a 2 minutos que comience el estallido, pero vamos a comenzar este capítulo de Se viene el estallido, el segundo capítulo del estallido del año, con una anécdota que circuló muy poco por la prensa y que tuvimos la gracia de escuchar en un noticiario de radio con muy buena audiencia en el país, pero que no siempre le tomamos el oído necesario. Eran casi las 7 de la tarde del día de ayer y el corresponsal en Corea estaba contando cómo la trastienda de la visita de Sebastián Piñera a Corea, y nos empieza a contar un tanto tímidamente un corresponsal que hay que aplaudirlo porque fue uno de los pocos corresponsales dignos que tuvo la radiodifusión chilena con el movimiento estudiantil. No le sé el nombre, pero fue el mismo corresponsal que estaba cubriendo la marcha estudiantil. Acá Dr. Mortis nos da el enlace para leer el libro de Mikhail Bakhtin. Un abrazo fraterno a Vladimir Valencia, Light también, que se conecta y nos está saludando. Y como les decía, en relación a la imagen país, nos cuenta la siguiente anécdota. Son 20 y 29 minutos, 21 y 32 minutos ya tendríamos que estar escuchándonos en Radio UCAN. Un abrazo fraterno a todos los que se han conectado al estallido. Un abrazo a todos. Esto es Se viene el estallido, el segundo capítulo del año, que vamos a comenzar hablando sobre la anécdota de la imagen país, a propósito de algunas conversaciones previas que tuvimos sobre Brasil. ¿Y qué es lo que hizo Piñera en Corea? Esta vez Piñera no estuvo... Un saludo a Yagos, que nos saluda desde Conce. Guacho nos dice: mañana en La Vega parte del Mambo hasta la U de Conce. Nos dice: ¿qué es lo que hace Piñera en Corea? Resulta que se empieza a dar vuelta por el lobby, por la recepción del hotel donde era la reunión en la cual participaba tanto él como muchos personeros, presidentes del mundo, un congreso de seguridad nuclear, en que no se ría, porque así fue, un congreso de seguridad nuclear en donde estaba invitado Estados Unidos. Y el caso es que Piñera se estuvo dando vuelta por el lobby. Esto lo informó el periodista de la radio Bio Bio. Hasta el momento no he leído alguna nota escrita sobre eso, ni tampoco en la televisión que se haya mostrado, porque entre tanta Piñera y cosas, y tenemos por ejemplo los genios de The Clinic que están esperando que alguien publique esto. Así que si usted, por ejemplo, en profitando.com escribe un artículo sobre estas vueltas que se dio Piñera, sepa que se lo va a inmediatamente plagiar The Clinic. Pero no le prestaron oído a que el periodista de la radio Bio Bio dijo que el presidente de nosotros, nuestro presidente Sebastián Piñera Echenique, se estuvo dando vueltas por el lobby del hotel hasta, así ya, me imagino que ya de mareado, Obama pudo cruzar una mirada con Piñera y no le quedó otra que saludarlo. Figúrense. Yo creo que eso define de cuerpo entero lo que es nuestra imagen país. Una vil prostituta dándose vueltas por un pasillo, histérica, fumando. Bueno, Piñera creo que no fuma, o fuma para callado. Esta es parte de sus traumas, dentro de sus heridas internas, como diría Jens Peter. Está ese tema de fumar, pero al menos en público no lo hace. Me imagino que en el lobby de este hotel tampoco podía hacerlo, pero se dio vuelta en el lobby del hotel, hasta que Obama llegó y dijo hacia su adentro: oye, voy a tener que saludar a este conche su madre, bueno, no me queda otra que saludar a este conche su madre, porque si no me va a hacer lo mismo que Salaquet, y capaz que me esté persiguiendo por Seúl en una comitiva de auto a alta velocidad y esté persiguiendo al servicio secreto estadounidense hasta entregarme quizás qué baratija, como lo hizo Salaquet en su momento. Eso define lo que es nuestra imagen país. Eso define lo que también nos dijo Piñera, y también han sido las cuentas alegres que están diciendo de distintos lados, y es un mantra de la clase dirigente nacional.
de la inversión extranjera, que la inversión extranjera, de cuánto necesitamos en la inversión extranjera. Tenemos una Expomin 2012 en donde nos empiezan a hablar de cuánto necesitamos la inversión extranjera. Unos enviados especiales el otro día del Canal 13 mostrándonos en Canadá cuánto necesitábamos nosotros la inversión tecnológica de Canadá. Llevaron a los dos mejores puntajes chilenos, un hombre y una mujer, que habían obtenido los dos mejores puntajes de ingreso en las carreras de ingeniería en mina en universidades chilenas. Los llevaron a Canadá, ministro de minería mediante. El otro día, no me acuerdo en qué repartición pública, me encontré con unos folletos sobre la seguridad a la hora de ser peatón. Entonces explicaba, para uno estar seguro como peatón o ciclista o como fuera, uno tenía que ponerse cintas reflectantes en el cuerpo. Obviamente eso no consideró el verano y no consideró otros tantos contratiempos, pero lo que me llamó la atención era cómo explicaba la cantidad de cintas reflectantes que tú podías tener, y uno lo entendía normal en los niños, en los ciclistas, pero en que los peatones normalmente se pusieran cintas reflectantes. Al final del folleto decía: es un mensaje del gobierno de Chile y 3M. Oye, ¿cuántos de esos afiches tenemos nosotros en distintos tipos de empresas en lo que sería nuestro país desde que asumió Piñera? En una imagen país, ya no como Getulio Vargas, que pensaba en un país alegre para que vinieran los europeos a disfrutar de las playas, sino en un país prostituta y económico, es decir, en un Chile como Bangkok, un Chile que está pierna abierta en un potro, así como esta camilla especial que utilizan los ginecólogos, abierto de pata y anudado para que venga cualquier tipo de prospección internacional a hacer lo que se le antoje con este país que lo tiene mancillado y que lo tiene completamente librado a lo que sería la buena voluntad del extranjero. Piñera dándose vuelta hasta encontrarse con Obama, man. Obama, el presidente menos querido del planeta, el presidente que tiene reuniones bilaterales con Marruecos, con Arabia Saudita, con Kazajstán, con Burkina Faso. Es decir, estamos hablando de ese presidente Obama, y que seguramente estaba ocupado en algún cacho con los gomas que tiene en Europa, quizás con Aznar o quizás con David Cameron. Y ahí Piñera volviéndose loco: oye, no es que me tiene que saludar, es que me tiene que saludar, haciendo el mismo triste espectáculo que nos dio acá en Santiago Jalaquet. La verdad que ¿qué podemos decir de Piñera? Aparte de lo que ya hemos dicho, aparte de lo que ya todo el mundo se enteró, de que ese día quizás de gloria de Piñera, es decir, esa tranquilidad de Piñera sirvió para que se arreglaran algunas cosas en Chile. Bueno, ya es moneda común que todos están diciendo que la culpa de este acuerdo con Aysén se debe a que no estaba Piñera en el país. Entonces, ¿a qué se dedica Piñera? Muy buena pregunta. Aparte de andar buscando saludos de personas que no lo quieren saludar, no sé a qué se podría dedicar esa persona. Seguramente también a seguir engordando su billetera, pero eso es lo que tenemos de presidente y eso es lo que somos hacia el extranjero. Me cuesta pensar que Chile pueda decir que es algo diferente a un presidente que está buscando a toda costa ese saludo. Un saludo fraterno a Segegov, imprime todos esos documentos y los reparte en todos lados, incluso por correo, por el sendero áspero a las estrellas. Séneca nos dice peráspera ad astra, nos dice Asmodeo. Piñera fumando nos manda una foto aquí, Orgía de los Sueños. Ahí está el video de Piñera mendigando el saludo. Ya está el video en YouTube y yo no sé por qué no lo hemos visto todavía ese video. Por favor, vea ese video que lo está compartiendo Yago a través de Se Viene el Estallido. El hueón no fumaba, pero ahora dicen que se fuma dos cajetillas diarias. Piñera, triste persona, triste personaje. Comenzamos este programa
lamentablemente hablando, porque me parece que ya estamos en tiempos de pensar un poquito más y no solamente de estar siendo gobernados por la agenda que nos impone este gobierno. Pero ¿cómo no referirnos al affair Daniel Zamudio? ¿Cómo no referirnos a este asunto? Y no quiero en ningún caso que empecemos acá a hacer como una especie de anti prensa canalla, de que como la prensa canalla ha utilizado el caso de Daniel Zamudio para tratar de subir un poco en la credibilidad con los seres humanos que se supone que somos los auditores. Anoche teníamos mentiras verdaderas de la red y alcancé a ver que estaba Chaya Gozin, el presidente de la comunidad judía de Chile, hablando sobre el tema de la ley antidiscriminación. Era de esos momentos de unanimidad comparable a Proboste, ¿quién más estaba? Hernán Larraín, Viera Gallo, Bachelet, Mónica Jiménez, Mariana Elwin levantando los brazos y sellando un acuerdo en educación. Así prácticamente estamos hablando de una unanimidad. Una unanimidad. De esa unanimidad es tan típicamente chilena, en que solamente simios amaestrados como Coloma, como Kuchel y otros tantos diputados de la UDI se niegan. Pero sería bueno preguntarse qué pasa con esta ley de antidiscriminación. Antes, en televisión abierta, escuchamos las declaraciones de Mañalich. Usted sabe que Mañalich es nuestro ministro de Salud, que llegó a ser ministro de Salud gracias a hacerle quizá una diálisis, magia negra, no sabemos qué le hizo al negro Piñera, y le arregló la alcoholemia en la clínica Las Condes. Mañalich es médico. Mañalich era director de la clínica Las Condes, de la cual era dueño Sebastián Piñera. Ahora sigue siendo dueño, pero ahora está bajo la figura del fideicomiso tuerto. Entonces no podemos decir a rajatabla y para todo el mundo de que Piñera es el dueño, pero todos sabemos que Piñera es el dueño. Y lo que sí está claro de que ya Mañalich no es el director, porque ahora es ministro de Salud. La paleteada que le hizo a su jefe le significó ascender y ser ministro. Y todos hemos sido testigos de la salida del libreto de Mañalich que tenemos para un libro. Entonces, en la televisión salió hablando Mañalich, salió hablando Jalaquet. Esta vez Jalaquet, que era... yo lo vi a Jalaquet transpirado como siempre, casi como estoy yo en este momento. Pero no era por la temperatura, sino esa transpiración de ñoño asaltado por la realidad, esa transpiración como blanquecina que tienen los fachos, algún tipo de facho, así como ese sudor de Lavín, que debe ser frío y debe ser grueso, así debe ser casi como un semen. La cuestión es que estaba Jalaquet hablando con su cara de niño bullying, y estaba hablando en la televisión, y lo que me sorprendió fue cómo habíamos soportado tanto tiempo sin ver al mejor humorista de Chile sin pantalla, que es Jalaquet. Lo vi nada más que en la cuña de CNN y aparecía acosado por su vida, por sus demonios internos y por sus cicatrices internas. Estaba ahí Jalaquet transpirando, y por mientras todo tipo de tartamudeo. No hay ningún humorista, ningún comediante que pueda hacer todas las muecas que hace Jalaquet al mismo tiempo. Ni Jim Carrey, simplemente es Jalaquet y a veces Kramer cuando está inspirado, que logra parecerse un poco a Jalaquet. Y teníamos este Jalaquet descompensado, pero luego Lorena me cuenta que ella había visto el desarrollo de esta historia, porque por un poco de pudor yo no había querido ver las noticias durante todo el día de ayer, porque ese acuerdo nacional, ese encontrarse a Chile
en los funerales me parece nauseabundo. Entonces, este consenso repentino que había, que todavía dicen que hay con el tema de Zamudio, era un tanto asqueroso. Pero Lorena me contó de que Jalaquet había sido agredido, había sido interpelado, le habían arrojado algunos proyectiles. Me imagino que le tiraron algunas monedas a Jalaquet y le dijeron algunas cosas bellas. Me imagino qué cosas le habrán dicho. Entonces me dio un poco de arcada el asunto, porque ¿quién está en competencia de decirle algo a Jalaquet? Bueno, usted dirá, cualquiera de nosotros le puede decir algo a Jalaquet. Pero ¿quién eran los que estaban protestando afuera? Los que se habían congregado en esta misa, en este nuevo ejercicio jesuita. Personas que no son muy diferentes a las que tendrían que haber habido en el funeral de los mártires del Techo para Chile. Es decir, jesuitas. Con la diferencia de aquí estaríamos hablando de jesuitas no asumidos. ¿Quiénes estaban? Rolando Jiménez, Luis Mariano Rendón. Después la foto apareció. Eran ellos los que estaban. Figúrense usted. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver Luis Mariano Rendón en esta historia? Bueno, tiene todo que ver, porque Luis Mariano Rendón, como lo hemos explicado en otros capítulos del estallido, Luis Mariano Rendón integraba la misma lista de centros alumnos con Rolando Jiménez, que es el director del móvil. Creo que ahora hay otro director del móvil, pero sin embargo, o más bien era director del móvil otra persona, pero Rolando Jiménez apareció por el lado de los palos, como dirían en la hípica, y volvió a ganar cámara, esta vez ya de esa manera a codazo, es decir, muy parecida también a Piñera. Hablando mal de la Iglesia Católica, habló también mal de Bachelet, lo que dijo que nunca habíamos estado peor que en el gobierno de Bachelet, nos dijo Rolando Jiménez. Yo no sé si Rolando Jiménez, con los años que tiene, ya se le olvidó, bueno, será por la grasa saturada, será por qué razón, ya se le olvidó que tuvimos dictadura, por ejemplo. Se le olvidó que tuvimos dictadura, como para que diga que nunca nuestra gente, así lo dijo, nunca nuestra gente estuvo peor como en el gobierno de Bachelet. Ustedes saben que este programa no es bacheletista, que no tiene un pelo bacheletista, pero lo que no soporto es que aparezcan este tipo de personajes, weón, a tratar de ganar cámara, y a tratar de ganar cámara a costa de recursos tan bajos como estos. Es un lugar común que la Concertación tiene tanta culpa de lo que está ocurriendo ahora, pero creer que a los homosexuales en Chile se los discrimina, weón, por el gobierno de la Bachelet, yo creo que ya es demasiado, pues, weón. Ya el colmo. Pero si estamos hablando de que el gobierno pasado no hizo nada, y al mismo tiempo nos estamos sacando fotos con Hinspeter, ya en 2 oportunidades, fotos de primera plana. ¿Cuál fue la otra foto de primera plana? Septiembre del año pasado. Figúrese usted, no me acuerdo si fue septiembre, parece que fue finales de agosto, cuando estábamos celebrando de que la Confech, que los estudiantes secundarios y todos habían conseguido pasar el invierno. En La Moneda penaban la ánima, se habían marchitado hasta los naranjos en la Moneda, y aparece Rolando Jiménez de la mano con Hinspeter en el día más negro que había tenido el gobierno, el día que le habían pegado por todos lados. Estoy acordándome del día, 24 de agosto, si es que no me equivoco, del año 2011, que fue en la manifestación en que Hinspeter le pegó hasta las sombras que se estaban paseando por el centro de Santiago. Ese día Rolando Jiménez se reunió con Hinspeter y sellaron este acuerdo para ponerle urgencia al proyecto de ley antidiscriminación. Entonces, yo no voy a empezar con la lógica aquí de que los enemigos de mis amigos son mis enemigos, o cualquier mecanismo fácil como para enemistarme con Rolando Jiménez. Aquí estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Usted verá qué piensa después de Rolando Jiménez de lo que estoy diciendo. Y Rolando Jiménez, ¿qué más está en su currículum? Bueno, fue vicepresidente en la mesa con Luis Mariano Rendón, y ambos eran de las Juventudes Comunistas, estalinistas más que Stalin, más estalinistas que el gobierno de Corea del Norte,
Y en esa época, estamos hablando de 1989, integraron la mesa en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Finalmente Luis Mariano Rendón se hizo abogado y se dedicó a abogado polilla hasta el día de hoy. Abogado polilla y con bicicleta y con toda esa cosa, en donde usted prenda un foco va a aparecer Luis Mariano Rendón. Por el otro lado, Rolando Jiménez, que después acusó públicamente al Partido Comunista de ser una institución homofóbica. Bueno, con eso no dijo nada nuevo, pero bueno, acusó públicamente al Partido Comunista y de ahí estuvo en esa medianía PPD, y la vamos a decir porque antes se decía, al menos esto se decía en los 90, todos fuimos, vamos a ser, todos fuimos, somos o vamos a ser demócratas cristianos. Esta cerca se fue corriendo y ya para finales de los 90 podíamos decir todos fuimos, somos o vamos a ser PPD. Entonces, más que referirme a la medianía PPD por el lado de que estuvieran inscritos y en la militancia del PPD, como estaría Chaulson, como estaría Flores y el mismo Girardi, estoy diciendo de que estaban en el PPD porque el PPD era el hervidero, era la fábrica de esta ideología del ciudadanismo, de este ciudadanismo en que te dicen, oye, se acabaron los metarrelatos, se acabó el socialismo. Esto suena como a Benedicto XVI en Cuba. Es decir, piensa usted que Benedicto XVI llega a Cuba y nos dice que se acabó el comunismo. Bueno, entonces, si se acaba el comunismo, ¿qué vamos a decir? Entonces, el comunismo primitivo que vivían los apóstoles, ¿qué es lo que es? Es un texto apócrifo, bueno. Ahora es un texto que hay que borrar de la escritura, hay que hacer un concilio vaticano para sacar que la mayoría de los apóstoles y muchos, inclusive, profetas vivieron en el comunismo primitivo. Lo vamos a sacar de la escritura. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Jesucristo murió, weón, vendiendo bonos subprime, weón? Es decir, Jesucristo era un corredor de bolsa, weón, que la historia la cuenta de que fue al mercado y trató de especular y dijo que los que estaban cambiando moneda estaban haciendo las cosas malas, porque lo que valían aquí eran las transacciones cibernéticas. ¿De qué mierda está diciendo Benedicto XVI? Otra cosa que diga que en Cuba hay puro comunistisaurios, pues, weón. Otra cosa que diga de que ahí estamos hablando de un lugar que se haya quedado en el pasado por otras razones, pero muy distinto a decir muy distinto es que un tipo como un nazi, weón, como Ratzinger, ahora Benedicto XVI, aval, weón, de una organización ilícita internacional, weón, y terrorista como la Santa Sede, se vea obligado, weón, a dar este tipo de opiniones, weón. Ha dicho que el capitalismo de mercado o el neoliberalismo está muerto, se ha involucrado en estos asuntos. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Entonces, si el comunismo está muerto, piensen ustedes que ahora el Papa tiene que gastar tiempo en decir esto. Bueno, hace 20 años atrás el Papa no gastaba tiempo en estas cosas. ¿Saben por qué no gastaba tiempo? Porque estaba Luis Mariano Rendón y estaba Rolando Jiménez, entre otros tantos PPDistas, weón. Entre otros tantos vendedores de pomada de tiempo completo. Estaban diciendo que se habían acabado los metarrelatos, que se había acabado todo. Estaban haciéndole el coro a Fukuyama y su teoría chanta del fin de la historia. Que todos sabemos que es una copia de un libro de Koelev, que un ruso francés que escribió algo parecido, pero que su conclusión era distinta. Habíamos llegado al fin de la historia porque habíamos llegado al fin del capitalismo. Tanto el texto de Koelev es una basura hegeliana, así como lo serían los textos de Carlos Pérez hoy día, y también lo son los textos de Fukuyama, pero ¿qué mejor manera de validar los textos de Fukuyama que a través del posmodernismo epistemológico, metodológico y además activista? Entonces, en eso existió pleno acuerdo y fueron poto y calzón nuevamente, como en sus tiempos de centro alumno, Rolando Jiménez y Luis Mariano Rendón hasta la fecha. ¿Cuál es su relato de lo hecho hasta el día de hoy? Es que se acabaron los totalitarismos, se acabaron los totalitarismos de izquierda, ellos siempre están reaccionando, incluso sobre reaccionando. Ahí tenemos la relación que tiene Luis Mariano Rendón, que va mucho más allá de tratar de comprender lo que ocurre en Cuba.
o tratar de reformular y de fortalecer la izquierda a través de la crítica a Cuba. No, Luis Mariano Rondón se va en una defensa histérica, o más bien en una crítica, un cuestionamiento en contra de Cuba, en que todo lo que se hace en Cuba está mal, etcétera, etcétera. Y Rolando Jiménez hace lo suyo en este bastión que se encontró, que es lo políticamente correcto de lo no homofóbico. Lo políticamente correcto, que sería esto de estar en el bando de los buenos, de lo eternamente bueno, que son en este caso, como él los definió hoy día, lo dijo así, tan cara de raja, Rolando Jiménez, que perdón, lo dijo ayer, que nunca habían sido tan postergados nuestras personas lo dijo, como en los tiempos de Bachelet. Estoy confundiendo las palabras de Rolando Jiménez con uno de los manifestantes que estaba afuera y que dieron el enlace en este programa que se llama Mentiras Verdaderas, un programa que le sobra la segunda palabra en el título, debería llamarse Mentira y punto, o Mentira en Red, o Mentira en la Red, no sé cómo debería llamarse ese programa, pero uno de los manifestantes dijo lo siguiente, y aquí voy a hacer un link que a usted le va a parecer asqueroso, me voy a meter en un terreno muy resbaladizo, muy peligroso, pero fíjense lo que nos dice este manifestante que está afuera del hospital, manifestándose porque había muerto Daniel Zamudio. Dice: los homosexuales somos las personas que más hemos sufrido en este país. Le tomaron esta cuña. El periodista en terreno, que también lo sacaron de un matinal del 13, puso esa cara de congojado que solamente un periodista en terreno y del canal 13 puede poner. El tipo del estudio también puso esa cara de acongojado, que es la cara universal que ponen antes de comulgar, antes de... bueno, cada vez que se mandan una cagada ponen esa cara de acongojado, incluyendo cuando van a misa. Residuo jesuita o inclusive Opus Dei. Bueno, enlace en directo, y en el estudio estaba Chay Agosín, y también en otro móvil estaba hablando Mañalich, y por otro lado había estado en la tarde ahí Salaquet, Hinspeter. Bonito. Chay Agosín, Rodrigo Hinspeter Kirber, ¿qué más? Mañalich. La autora del proyecto de ley se llama Lili Pérez. Ya, son 4. Téngalo ahí en carpeta por mientras avanzo en este terreno peligroso. El jueves pasado estuvo se tuvo una discusión en el matinal de la radio Bio Bio con Chay Agosín, uno de estos cuatro personas que acabo de nombrar. 4 personas que estaban poniendo cara de condolidos por la muerte de Daniel Zamudio y han tenido preferente salida en televisión gracias o por culpa de este lamentable incidente. Y estaba Chay Agosín hablando sobre la muerte, el asesinato de Josep Merat, que es un ciudadano francés, magrebí le llaman en Francia porque son tan racistas en Francia. Son tan racistas que de hecho los primeros textos y las primeras organizaciones de superioridad racial que existieron en Occidente surgieron en Francia. Y casi todos se nutrieron de ese pensamiento, inclusive para el nacionalsocialismo y el Ku Klux Klan y los movimientos de superación de supremacía blanca de Inglaterra. Todos se nutrieron de lo que se estaba haciendo en Francia a finales del siglo XIX. ¿Para qué vamos a desarchivar lo que fue la participación, el bello capítulo, weón, de Francia en Argelia, donde mataron a 400.000 personas? Existen algunas teorías que sostienen de que incluso ellos fueron los que crearon la auténtica doctrina de la seguridad nacional, la que imperó acá, y de hecho fueron los que diseñaron cada uno de los métodos de tortura. A uno se le perdía la pista en el Mossad de los 60, pero los profesores, los que le hicieron clase a los tipos del Mossad de los 60 eran franceses. De hecho, se le llama la escuela francesa. Busque usted el documental sobre la doctrina de la seguridad nacional y la tortura en Argentina, en Chile, y la escuela francesa, el aporte de la escuela francesa. Bueno, aquí vimos a la escuela francesa en pleno,
ejecutando a este ciudadano que, como les dije, en cualquier parte del mundo, si fuera ciudadano francés, se le diría ciudadano francés, pero ellos no dicen ciudadano francés, ellos dicen ciudadano de origen argelino, que ¿cómo entienden esta cuestión? Los franceses dirían un ciudadano magrebí, que le llaman de esta manera a los que viven en la ribera africana del Mediterráneo, salvo, imagínense ustedes, salvo Israel. Todos los demás son magrebíes, es decir, marroquíes, hasta los chipriotas yo creo que le llaman magrebíes los franceses. Bueno, este ciudadano fue el culpable perfecto de otro crimen injustificable, como fue el atentado enfrente de un colegio de niños en Toulouse, en Francia, y se lo cercó. Y esto digamos que estaba escrito, los que estábamos al tanto de las noticias, yo había puesto 2 días antes en mi muro de Facebook, al tipo ya encontraron el culpable perfecto, ahora van a salir de cacería, y lo peor que les podría pasar es que no lo mataran, y lo acribillaron. Algunos testigos, abuelo pájaro, calculan en 300 las detonaciones que se escucharon cuando acribillaron a Josep Merah. Habíamos leído algunos reportajes anteriores que hacían ver de que este sujeto quería vivir a toda costa. Es decir, que no había hecho esto para ser inmolado. Pero ¿ustedes creen que Nicolás Sarkozy estaba en condiciones de soportar de que Josep Merah fuera detenido y terminara diciendo de que él no tenía nada que ver en ese asunto? O que su participación había sido accidental, o quizás qué tipo de participación había tenido en este asunto. No, pues el plan solamente funcionaba si es que mataban a Merah. Y ahí quedaba Sarkozy como subía en las encuestas y pasaba todo esto que estamos viendo ahora. Es decir, un presidente que quiere cubrir muchas cosas. Recordemos este show del cual hablaba Ruperto Concha el día domingo, en que se ve envuelto nuevamente Sarkozy, en que el embajador de Siria llegó a Francia pelando contra todo protocolo, contra toda diplomacia, llegó pelando al gobierno francés, al canciller francés precisamente, de haberle obligado a mentir respecto a lo que estaba ocurriendo en Siria. Entonces, ¿tenían alguna intención de detener a Merah vivo? Ninguna. Las hueas, no tenían ninguna intención de capturarlo vivo. La intención era acribillarlo. Entonces, justamente cuando se rodea esta casa de Merah, resulta que los cuerpos de estos niños que no son, escuche bien usted, el colegio no era un colegio israelita, era un colegio judío. Aquí nuevamente tenemos una historia ya bastante conocida. Ese tratar de separar lo judío de lo israelí y de lo sionista. Es un colegio judío. Es decir, como que fuera un colegio anglicano. Aquí en Chile existen colegios anglicanos, luteranos, pero si un colegio luterano no significa que sean alemanes. Y si un colegio anglicano no significa que los niños sean ingleses. Y así, y que sean pentecostales no significa que sean estadounidenses. Y si son mormones no significa necesariamente que sean de Utah, de Salt Lake City, weón. Pero en este caso sí, fue así de simple. Los niños que habían sido masacrados en Toulouse, vuelo directo a Tel Aviv y fueron enterrados en Tierra Santa. Bueno, si yo soy juez, necesito hacer una investigación, necesito al menos algunas cosas. Por ejemplo, necesitaría el sospechoso, el que está acribillado ahora 3 metros bajo tierra, y también necesitaría los cuerpos de esos niños muertos, los que están ahora en Tel Aviv. Miren qué bonita manera de hacer justicia. Preciosa. Preciosa, y todo esto se hace, digamos, a la luz del día. Bueno, pasa este incidente y el día jueves, no, esto fue el día martes, la canciller de la Unión Europea, de apellido Ashley, nos dice que se conduele de lo que ocurre por la muerte de estos niños, y dice: me parece brutal la muerte de estos niños. Estamos condolidos por la muerte de muchos niños, como los que fallecieron hace poco en Suiza, los niños belgas que murieron en Suiza en un túnel, en un accidente de tránsito, así como los niños que mueren en África por falta de alimento, así como los niños que murieron
y explica de que estaba conmemorándose un aniversario de la operación Plomo Fundido del ejército israelí sobre la Franja de Gaza, y donde habían muerto miles de niños, cientos de niños habían muerto en la operación Plomo Fundido. Aquí alguno podrá dar el dato exacto, o podrá meterse usted en Wikipedia y buscar la información exacta de la cantidad de muertos que habían, pero muchos de ellos eran niños. Bueno, eso significó un escándalo, una sobrereacción del gobierno de Israel, porque los gobiernos deberían reaccionar cuando se les dice una mentira, no cuando se les dice una verdad, pero parece que solamente reaccionan cuando se les dice una verdad que es inconveniente. Entonces tildaron a esta personera, que es canciller de la Unión Europea, la tildaron de antisemita. Una vez más ocupamos el tema de antisemitismo. Bueno, bajo ese clima, el día jueves entrevistan en la radio Bio Bio a Chay Agosín, el presidente de la comunidad judía de Chile. Y nuevamente vamos al tema. Es la comunidad judía de Chile. Es decir, es como que fuera la comunidad católica de Beijing. ¿Entiende usted? Es decir, aquí la comunidad católica de Beijing no tiene por qué estar compuesta por solamente personas de la Santa Sede, ni tiene por qué estar compuesta solamente con las personas de Italia, ni necesariamente de los mayores, de los países más grandes católicos como España, Brasil o México. No, sería simplemente la comunidad católica. Pero aquí no son capaces de hacer esa precisión, y no estoy hablando de la prensa, ni tampoco estoy hablando de los analistas, estoy hablando de que la propia comunidad judía de Chile no es capaz de hacer esa diferencia. Entonces, el presidente de la comunidad judía de Chile, que como digo, no es el presidente de la comunidad israelita de Chile, no es el presidente de la colonia israelita, ni tampoco es el presidente de la comunidad sionista de Chile, es el presidente de la comunidad judía de Chile, representante de las personas que adhieren culturalmente a una religión, desde ortodoxos hasta liberales, a los que sea. Bueno, Chay Agosín, que es un tipo que es publicista, tiene mucho dinero, sustituye a Saliasnik, que fue presidente de la comunidad judía de Chile, y que un hueso duro de roer, y que todos lo hemos escuchado y sabemos que es un tipo facho por lado y lado. Ahora tenemos un tipo que se supone que venía del mundo del espectáculo, del entretenimiento, porque no vamos a decir del arte de la cultura, pero bueno, ahí tenemos a Chay Agosín. El periodista Canales, si es que no me equivoco el apellido del periodista de la radio Bio Bio, tuvo la hidalguía de recordar lo mismo que había recordado la presidenta, la canciller de la Unión Europea. Y antes de hacerle la primera pregunta, le mete esta cita al pie y le dice: señor Chay Agosín, ¿usted cree que habrá alguna relación entre este malestar, en esta persecución que existe al pueblo judío, dijo el periodista, con que Israel tenga una cuestionable actuación en la Franja de Gaza, que esté permanentemente agrediendo al pueblo palestino? Desde ahí en adelante son 20 minutos en que Chay Agosín, no existía una cámara de video para retratarlo, pero si usted lo pone en mute, sus expresiones faciales son aún más delirantes y aún más agresivas de las que habría podido tener Hitler en el peor de sus discursos. Se dedicó a gritar, habló desde el fanatismo. Por favor, usted busque la entrevista en la radio Bio Bio y vea cómo el tipo no se preocupó de argumentar en ningún momento. Hizo serias acusaciones. Metió nuevamente el tema del pakistaní, y vean la manera tramposa en que metió el tema del pakistaní. Dijo que habían personas que habían sido detenidos en Iquique, en la zona franca, donde usted sabe que siempre se ha prestado para el terrorismo, así lo decía Chay Agosín, en la zona franca de Iquique, por un tema de fuegos artificiales. Y en este tema de fuegos artificiales, en que se detuvo a estas personas, la PDI logró demostrar que una de estas personas que fue detenida en Iquique iba a la misma mezquita a la cual iba el pakistaní Saif Khan. Es decir, la mezquita más grande de Chile, que es la que está en Chile, España. Y que todo no es la mezquita más grande, porque la más grande está en Coquimbo, pero sí es la mezquita que en la cual participan más musulmanes en el país, pues. Entonces, figúrense el argumento, o ¿para qué le vamos a llamar argumento a eso? Figúrense lo que es capaz de decir. Pero ¿dónde viene lo gravísimo que dice Chay Agosín?
Dice, y esto lo sabe la PDI. La PDI sabe de que aquí se frustró un atentado terrorista. Y lo que empieza a hablar es francamente de un guión de película, de película de Hollywood, de serial estadounidense, de lo peor, y empieza a hablar y habla y habla y habla sobre este asunto. No deja que los periodistas, figúrense que hasta la ex polola de Camiroaga, ¿cómo se llama? Esta niña que es la que acompaña a Canales en el matinal de Bio Bio, lo trataba de atajar porque estaban hablando con un tipo fuera de sí. Entonces implicó a la policía de investigaciones, a la PDI, no vamos a decir a una gloriosa institución, porque ahí tenemos, por ejemplo, me tocó revisar el expediente del caso del asesinato al cabo Moyano, y lo sorprendente es que en los 5 tomos de la justicia militar no se habla nunca de la supuesta afiliación política que podrían tener estas personas, hasta que aparece la PDI en el expediente, weón. ¿Para qué vamos a hablar bien de la PDI? Recordemos lo que ha hecho la PDI en el caso Bomba. ¿Para qué le vamos a decir PDI, de hecho? Investigaciones de Chile, RATI. Bueno, los RATI, y sepa usted que pegarle un RATI no amerita el delito de maltrato ahora a carabinero, que es un delito muy grave, así que cuando usted pueda hacerlo, hágalo. El caso de los RATI, no los vamos a estar defendiendo acá por su neutralidad, menos en estos asuntos. Los RATI se creen este cuento de servicio secreto estadounidense 24, Kiefer Sutherland, weón. Se creen toda esa mierda, weón, y actúan bajo la lógica de mentir y salir a construir relatos, weón, para luego exhibirlos como éxito. Bueno, ahí tenemos lo que hizo la PDI, weón, en el caso pakistaní. Una vergüenza bajo todo tipo de ángulo. Tan vergonzoso que Carabinero le dio asco, y Carabinero, figúrense, Carabinero mostró el accionar de la PDI. Pero ahí teníamos a Chaya Gozín esgrimiendo a la PDI chilena como el fundamento de sus ataques gratuitos contra la comunidad musulmana. Ahora, tratemos de ser objetivos en la información que estamos dando. ¿Qué es lo que sería? ¿Qué es lo que tendría que evitar una ley antidiscriminación? Bueno, una ley antidiscriminación tendría que evitar que personas como Chaya Gozín insulten a un grupo enorme de seres humanos solamente por el hecho de ser musulmanes, po, weón. Es lo primero que tiene que hacer una ley antidiscriminación. Entonces no entiendo de qué vía, desde qué lógica personas como Chaya Gozín, que se dedican a insultar a todo quien sea musulmán, a todo quien incluso con su manera de contaminar el agua, de contaminar todo eso y dejarlo en un terreno de opacidad, al mismo tiempo también nos está diciendo que sería un criminal, un come guagua, un pone bomba, un destructor de aviones, de familia y de lo que sea, a todo aquel que colabore también con los musulmanes, porque se tomó la molestia de implicar al gobierno de Venezuela en esas pocas palabras, de que ahí estaba el pasadizo. Imagínense, el pasadizo para viajar a Irán y no ser rastreado. Bueno, ¿por qué alguien no puede viajar a Irán? ¿Me puede explicar el señor Chaya Gozín? Se puede viajar a Israel, pero no se puede viajar, weón, a Irán, weón. ¿Y por qué no se puede viajar a Pakistán, weón? Porque el argumento que tuvo la policía para acribillar a Joseph Mera en París fue que había viajado una semana a Pakistán, weón. Entonces, como digo, si existiera una ley antidiscriminación que se preocupara exclusivamente del tema antidiscriminación, debería preocuparse de quitarle la palabra a personas odiosas y personas racistas y personas que además cometen un delito de injuria y calumnias graves con publicidad, weón, a la hora que les pongan el micrófono en la boca. Un fanático como Chaya Gozín. ¿Y por qué razón ese tipo de fanatismo se tiene que tolerar, weón? Yo no entiendo por qué razón es legítimo de que un tipo como Chaya Gozín hable todo lo que quiera, weón. Bueno, lamentablemente el señor Agosín es representante de la comunidad judía de Chile. Entonces, nuevamente nos vamos al tema de nuestra extravagante, por decirlo menos, comunidad judía, po. ¿Por qué la comunidad judía permite que
cabezas de pistola, weón. Porque el fanatismo vale lo mismo si eres nacionalsocialista, si eres musulmán, si eres sintoísta, seas la weá que seáis, tu fanatismo vale lo mismo, po. Entonces no entiendo por qué razón algunos tipos de fanatismo tienen que ser alentados, celebrados, aplaudidos, y otro tipo de fanatismo tienen que ser perseguidos, weón, a punta de pistola, po, weón. Entonces, si tú eres judío, por favor, deja de perder el tiempo respondiendo tweets, troleando, ocupando tu tiempo en tratar de enderezar este tipo de caballos cojos. La pregunta, tú como judío, si eres judío, ¿cómo permites que un tipo como Chaya Gosin diga que es tu representante? ¿Cómo? Usted buscará en el círculo de sus amistades o personas afines de que hay algunos que son quizás los más activos, también estarían los más radicales, pero también estarían los cabezas de pistola. Hay cabezas de pistola, weón, en Aysén, hay cabezas de pistola Ocupa, hay cabezas de pistola en Anda Chile, hay cabezas de pistola en todos lados. Es un problema, incluso lo podríamos denominar un desorden de personalidad, weón. La pregunta es por qué, en qué momento tú dejas que el cabeza de pistola sea tu dirigente, weón. ¿Y te estáis haciendo responsable de eso? Es decir, nos estáis diciendo de que la comunidad judía de Chile no tiene las manos con sangre y estáis dejando que un tipo como Chaya Gosin esté hablando. Porque seamos sensatos, weón. Seamos sensatos. Si es que tú dejáis que un tipo como Chaya Gosin hable en televisión abierta, la única manera de contrastar lo que él está diciendo sería otro fanático que lo insulte. Es decir, habría que poner a un Obama, justamente, perdón, a un Osama, justamente al lado de él. Es decir, habría que poner a un tipo, a un musulmán, pero ya a un tipo de Al Qaeda, habría que ponerlo al lado de él para hacer el contraste. O bien habría que poner a un nacionalsocialista, pues, bueno. O ni siquiera un nacionalsocialista, habría que poner a un nazi al lado de él. Porque si no, ¿cómo contrastáis esa fuente? Porque el tipo no está argumentando. Descalificó a grandes rasgos, es decir, de manera amplia, a todo aquel que ha solicitado algún tipo de información sobre lo que hizo el ciudadano israelí Robert Singer, perdón. Recuerden que Robert Singer nos quemó las Torres del Paine. Y resulta que somos todos antisemitas los que pedimos explicaciones por qué eso ocurrió. Y por qué Robert Singer y otra serie de ciudadanos israelíes se instalan en la Patagonia, se instalan ahí a vivir por meses. ¿Por qué ocurre eso? Usted dirá, en un mundo de libre tránsito no debería haber inconveniente, pues, bueno, con eso. Sigamos hablando de los tipos pro-semitas, ya que estaríamos los antisemitas, están los pro-semitas. Sarkozy, que un prosemita y que pide que su embajador le mienta de lo que ocurre en Siria para hacer mierda una vez por todas a todos esos magrebíes, a todos esos árabes. Resulta que Sarkozy, ¿se acuerdan que apenas comenzó a gobernar se preocupó de echar a los gitanos, weón, del país? Figúrense. Entonces echa a los gitanos, pero veamos en esos mismos términos lo que está ocurriendo con nuestra Patagonia. ¿Será necesario ponerse a leer libros de tipos como Miguel Serrano? En absoluto, weón. Si el que ha viajado a la Patagonia ha visto que ha levantado un israelí y ha salido una piedra, weón. Y eso pasa, weón, tanto en la Patagonia chilena como en la Patagonia argentina. Entonces usted me dice, no, pero es que no mezcléis peras con manzanas, pero resulta que se instalaron de la misma manera en Palestina, pues, weón. Lo hicieron exactamente igual. El pueblo de Israel no es un pueblo que haya vivido ahí durante 2000 años. Era un grupo de alemanes, weón, y austriacos, que de un día para otro se les ocurrió cambiarse de casa, weón, y empezaron a cambiarse de a poquito, weón, creando colonias en Palestina, comprando terrenos, instalándose de a poquito, pero en un principio era solamente turismo. Ve usted cómo fue la historia, por favor, de cómo se constituyó Israel en Palestina. Y lo hizo a través del turismo, weón. Aquello que
el señor Agosín lo considera algo que no debería ser razón de sospecha, algo que no debería preocuparnos. Bueno, pensémoslo esto en términos estratégicos y políticos y geopolíticos. Bueno, es decir, no lo pensemos solamente en la cabecita de Chay Agosín, que lo está diciendo, no, todo esto no es ningún problema, porque al final nosotros podemos mostrar las manos, están limpias, están limpias. Nos vieron quemando las Torres del Paine, pero fue todo casualidad, fue todo casualidad. Y sobre reaccionamos porque nos tienen acorralados. Bueno, sobre reaccionamos porque nos tienen acorralados. Esa es más o menos como la lógica discursiva que habría detrás de nuestra sionista comunidad judía israelí, incapaz de distinguir si son judíos o israelitas. Y pasemos revista, como les dije. Pasemos revista. Salaquet. ¿De dónde viene el apellido Salaquet? Mañalich. ¿De dónde viene el apellido Mañalich? Hinspeter. ¿De dónde viene el apellido Hinspeter? No hueven, po, weón. Han utilizado el tema Zamudio, weón, y ha sido el mejor boquerón de aire que le ha pegado en la espalda, weón. Han ocupado esta cuestión ¿para qué? Para echarle adelante a una ley antidiscriminación que perdonen ustedes que se sienten tan dolidos, tan condolidos con la muerte de Zamudio, como si una ley fuera a impedir que mataran a Zamudio, para otorgarle más poder al poder. Como decía aquel grupo mexicano, dale poder al poder y más duro te van a venir a coger. ¿A quién se le está dando poder? Más poder del que ya tiene. A nuestra sobrerepresentada comunidad judía. Súper bien ubicada. Seguimos pasando lista. Silver, tenemos al otro, al presidente del Diario de la Nación, íntimo amigo de Sebastián Piñera. Bueno, oye, casualidad de las casualidades. Es decir, si soy de derecha tenéis dos alternativas: o soy judío o soy Opus Dei. Porque no existe, ni siquiera existe un weón de derecha que se asuma jesuita, weón. No existe. Si se dicen de derecha ya son demócratas cristianos, weón. Esa es nuestra clase dirigente. Leía a propósito de lo que ocurrió con Joseph Merá. Explicaba a alguien de que los judíos son menos del 1% de los habitantes del mundo. Ahora usted vea cuántos son los judíos que usted escucha todos los días en televisión. ¿Cuántos son los judíos que hay en Chile? Yo creo que ni siquiera llegan al 1% y sin embargo están sobre representados porque ocupan mucho más del porcentaje del cual ocupan las mujeres en los cargos directivos. Eso no es ningún problema porque eso podría ser atribuible a que son personas que se han logrado ubicar, bueno, en puestos clave, que tienen poder económico, que actúan de una forma colectiva. Bueno, lo que usted quiera. Pero muy distinto es utilizar ese poder que se tiene para hacernos pasar leyes truchas o ideologías truchas como lo que están tratando de hacer en este caso. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer? Lo que están tratando de hacer es blindar a la comunidad judía de Chile. Y cuando digo judía estoy diciendo israelí, estoy diciendo sionista. ¿Para qué? Para que en Chile empiece a ser delito el que se diga que Israel tiene las manos con sangre, güey. La verdad es que yo no quiero una ley antidiscriminación que ni diga eso ni diga lo contrario. Yo no quiero una ley antidiscriminación que diga que se tiene que respetar a los anarquistas y se los tiene que dejar de asociar con las bombas. Ni tampoco quiero una ley antidiscriminación que diga que los comunistas no comen guagua. Ni tampoco quiero una ley antidiscriminación que le dé 5 años y un día a quien hable en contra del Ayatollah Khomeini, güey. Yo no quiero ese tipo de ley antidiscriminación porque esas leyes son inherentemente discriminatorias, güey. ¿Habrá algo más discriminatorio en este momento que la manera en que se trata la información de Daniel Zamudio y las otras tantas muertes que hay en este país? Mi propia pareja me decía ayer, pero es que se trata de un hecho inconcebible, se trata de una muerte injustificable, pero, oye, seamos serios, por favor, hablemos esta cosa con seriedad, no con lo que nos gustaría como fueran las cosas, por favor, hablemos desde la seriedad. ¿Cuántos Daniel Zamudio se la pasan en las comisarías de este país a la semana? Ni siquiera nos vamos a ir al año y ni siquiera nos vamos a ir al año sagrado que fue el 2011 o lo que ha sido ahora en Aysén. ¿Cuál es la única diferencia? Que Carabineros de Chile saben torturar, hasta el día de hoy se les enseña perfectamente a torturar, entonces ellos saben hasta cuánto golpear y dónde golpear, weón. Usted me va a decir que los padecimientos de Daniel Zamudio
son muy diferentes a lo que le ha tocado cada uno de los detenidos en las comisarías chilenas, weón. ¿Usted cree que están tratando, weón, con guante blanco en este momento a los cabros que fueron a detener el día antes del Día del Joven Combatiente? Y cabros que van a tener que dejar libres mañana o pasado mañana. ¿Por qué? Porque no han cometido ningún delito. Lo fueron a detener, ¿por qué, weón? Y la prensa lo exhiben como si fuera un éxito. ¿Y ustedes creen que allá le están haciendo caricia? Claramente que los pacos no le van a poner no le van a escribir una esvástica, weón, en la espalda, weón. Pero claro que lo quisieran hacer, weón. ¿Ustedes creen que no le sacan la chucha a cada uno de los cabros que son detenidos, incluso a uno mismo, weón? Ah, usted me va a decir, no, es que si fuera así ya habrían habido unos cuantos muertos. Estoy diciendo personas que se les instruyó y personas que saben golpear. ¿O usted cree que todas las personas que fueron objeto de tortura en los tiempos de Pinochet murieron todas, weón? ¿Por qué existen 3.000 muertos y al mismo tiempo casi 50.000 que dicen haber sido torturados? Que son las estadísticas que hay en el informe Valech. Saque usted las cuentas. Es decir, había un 6% de torturados que fallecían. Y de ese 6% yo creo que la mayoría de los casos se trató de ejecuciones directamente. Entonces, no fueron personas en su mayoría que murieron bajo la tortura. ¿Me entiende bien? Entonces, ¿de dónde surge este moralismo al peo? Este moralismo al peo de considerar de que es una situación intolerable, bajo ninguna circunstancia que se le haga eso a una persona, y al mismo tiempo estamos soportando que eso se haga de forma cotidiana con miles de chilenos. No se trata de decir por qué homosexual tiene que ser objeto de este trato, pero es que tampoco las circunstancias están claras, ni tampoco están claro de que los que la golpearon son neonazis, ni tampoco está claro en absoluto. O más que no estar claro, está completamente claro de que ninguna ley va a impedir que salgan un grupo de idiotas, weón, a pegarle a la gente. Todos lo hemos visto. Lo hemos visto en fiestas, y cada vez lo vemos con menos frecuencia porque con los años y gracias al alcohol agregamos cada vez más hormonas femeninas a nuestros cuerpos y nos hacemos cada vez más, con los años nos hacemos cada vez menos adictos a ese tipo de cosas, weón. Pero la testosterona, weón, la testosterona mal sublimada, weón, es pan de cada día. ¿Cuántas peleas vimos en el colegio, weón, en los patios, weón? Y todos tenemos recuerdos de personas que han muerto cerca de nosotros en weas como esa, weón. Obviamente que es un caso de mierda, pero ahora preguntémonos en el uso político de ese caso de mierda. Y los que aparecen avalando a Daniel Zamudio y que se unen a este coro, weón, en donde hay un tremendo llanto, weón, un llanto interesado, weón, para justamente hacer de este lamentable incidente un hecho político y un gol que se quiere enviar de media cancha la derecha. Y nuevamente aparecen los mismos amigos de Piñera, Rolando Jiménez, Luis Mariano Rendón. Y aparecen los mismos lugares comunes, lo que hablamos se viene el estallido de la semana pasada, que es la moral del poto. La moral del poto. Aquí estamos frente a problemas éticos que solamente tienen que ver dónde la metí o si ponía el poto o no lo poní. Es decir, no hay un razonamiento ético ni siquiera superficial. Llegamos hasta ahí nomás. La ética tiene que ver con el valor intrínseco, inherente y sagrado que tiene un óvulo fecundado, weón, por un espermatozoide. Es decir, dos células, weón, una dentro de otra. Y esa weá es sagradísima. Y ahora el tema tiene que ver también con que a los homosexuales se los discrimina. Oye, si al que se discrimina en este país es al pobre, weón. Es al pobre. De hecho, si nosotros quisiéramos estudiar bien el caso de Zamudio, nos vamos a dar cuenta de que el tipo andaba carreteando en la calle, weón, porque no tenía plata para ir a carretear a otra parte. ¿O me equivoco? ¿Me estoy equivocando con ese análisis? ¿Estoy llegando muy lejos? ¿O estoy traspasando un nivel que ya se transformó en tabú? Oye, si la mayor causa de muerte en este país es ser pobre, weón, y eso te deja expuesto a todo, weón. Y los cabros que están en esas condiciones se exponen en primer lugar a ser detenidos y a ser violentados por carabineros de Chile, weón.
O los PDI cuando les vienen esos ataques, weón, de operativo selectivo, antidelincuencia preventivo, weón. Entonces, ellos son muy respetuosos de las minorías sexuales, porque ahora son minorías sexuales. ¿Minorías sexuales, weón? Puta, hasta Master y Johnson, bueno, hace 50 años atrás decía que casi el 30% de los hombres que dicen ser heterosexuales han tenido relaciones homosexuales de forma completa, es decir, llegando al orgasmo. Eso es minoría, weón. Pero si estos weones tienen esa ventaja de llamarle minoría, weón, porque tú sumas a todas las minorías y son una abismal mayoría, weón. Porque los mapuches son minoría, los pobres son minoría, weón. La gente de las poblaciones, como dicen ellos, el mundo popular, son todos minorías, weón. Bueno, suma a todas las minorías, ¿cuántos quedan? Ellos, weón. No quedan más que ellos. Ya, y si sumáis a todas las mayorías, todas las minorías tienen un rasgo en común, un rasgo en común. Porque el tipo de dinero no tiene problema de discriminación. Al menos tiene el suficientemente dinero para en un país injusto no tener que andar pasando rabia, aunque las quiera pasar su padre, pero no andan pasando rabias por esa discriminación. Ni andan arriesgándose a que los maten en una esquina por ser discriminados. Al final lo que los termina matando no es ser homosexuales, sino que es ser pobres y homosexuales. Y ahí claramente estaríamos frente a una doble discriminación. Pero lo primero sería ser pobre. Bueno, entonces, ¿cuáles serían lo único de estas minorías que serían un caso aparte? Justamente los que están en el vagón que está tirando el carro, weón, de la ley antidiscriminación, po, weón. La comunidad judía de Chile. Que por lo general, es verdad que hay judíos que son, que no todos son ricos, pero convengamos de que no todos son pobres, po, weón. Es decir, ser judío y ser pobre es algo, no citemos a Allende, que sería casi una contradicción biológica, pero al menos no tienen ese componente en común con estas minorías, y son ellos los que están tirando el carro. Ellos son los que están tirando el carro de esta ley antidiscriminación. ¿Qué es lo que quieren con esa ley antidiscriminación? Si lo que quieren con esta ley antidiscriminación es que en Chile se ponga un manto de silencio sobre cualquier suspicacia de lo que hace el régimen israelí. Y el régimen israelí, pongámonos serios, el régimen israelí es el que le está escribiendo todos los guiones de mala factura, de mala calidad a Estados Unidos en sus delirios imperialistas de última hora. En sus delirios imperialistas, cuando ya se le secó la billetera, ahí tenemos a Israel escribiéndole esos guiones de malo presupuesto, de mal presupuesto. Y tenemos que los israelíes, los judíos no solamente son buenos escritores, al menos en el género ficción en Hollywood o en Nueva York, en Broadway, sino que también hay en Tel Aviv y le escriben los guiones que necesita, y no solamente Estados Unidos, porque aquí estamos hablando de un grupo del cual Estados Unidos vendría a ser casi el nombre de fantasía, porque en este asunto no tenemos ninguna discrepancia entre lo que está haciendo Inglaterra y no es porque en este momento tengamos al peor primer ministro y más facho que haya tenido Inglaterra en todos sus tiempos, sino porque inclusive peor y más vergonzoso que Thatcher, que es Cameron, sino que había perfecta sincronía entre los gobernantes socialdemócratas, o que se decían socialdemócratas, laboristas, laboristas. Es decir, no ha habido una discrepancia, al menos en esos asuntos internacionales y en los guiones de mala factura entre Estados Unidos, Francia, entre Estados Unidos e Inglaterra durante los últimos 20 años. Caso diferente del de Francia. Francia, que ha caído a lo más bajo con el gobierno de Sarkozy. Porque hasta antes de Sarkozy, Francia trataba de hacer una pared de lo que eran estos problemas vergonzosos que los hacía pasar el gobierno de Estados Unidos, de estas obligaciones que le imponía Estados Unidos. No hay que ser pobre, amigo, es peligroso, nos dice Chains World. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con la ley antidiscriminación. En general, las leyes no sirven para evitar delitos. ¿Para qué nos vamos a ir a lo que es la ley antidroga? ¿Para qué nos vamos a ir a la ley antialcohol? La ley de tránsito, que ahora transforma en casi en pena capital el manejar con alcohol en el cuerpo. Me parece notable que esas conductas se desincentiven. Pero me pregunto,
cuando dejen de estar controlando en todas las esquinas los carabineros, porque los carabineros no van a poder estar todos los días, controlando las calles, ¿vamos a volver a lo anterior? ¿O simplemente de un momento a otro la ley nos cambió, nos redimió? La ley no cambia, no transforma las relaciones humanas. Menos las cambia cuando se hacen con motivaciones que son horribles. ¿Cómo podemos aceptar que un grupo de discriminadores, que un grupo de personas que acostumbra a esgrimir un discurso desde el poder, desde la impunidad, cabildee por una ley antidiscriminación para blindarse, para anatemizar cualquier tipo de discusión, cualquier tipo de juicio en su contra, precaviéndose a acciones peores? Ojalá hayan varios Zamudios. Acordémonos cómo Hinspeter ocupó el incidente Zamudio desde el día 1, desde el día que le golpearon, y eso hizo que el caso Zamudio saliera en la televisión. Lo utilizó para tapar el conflicto de Aysén, pero después se dieron cuenta de que a ese chancho le podían sacar más manteca, y es lo que han venido haciendo. ¿Qué mejor, weón? Cuando Estados Unidos, porque en estos momentos, para el que no se haya enterado, está desatada la Tercera Guerra Mundial. No es lo que le estoy diciendo yo, no es salfaterismo. En 1938, 1939, usted estaba sentado en Alabama, en Arizona, en Milwaukee o en cualquier ciudad de Estados Unidos, y usted no tenía ni la puta idea de que había una guerra. Menos si le hubiesen dicho, oye, estamos en la Segunda Guerra Mundial, usted no se lo cree. Los gringos se enteraron de que había guerra mundial cuando les bombardearon Pearl Harbor. Se enteraron conjuntamente a cuando ellos ingresaron a la guerra. En este momento estamos en una serie de movimientos tácticos en que están enfrentados las potencias más grandes, que sería la OTAN, y por primera vez en muchos años a la cual se ha unido Francia a esa OTAN, versus Rusia, versus China. Y esto en el sándwich tenemos a países que están esperando que los vengan a bombardear tarde o temprano, como Pakistán y Irán. Empezaron con Libia, ahora están con Siria. Ahí tenemos que no hay periodistas en Siria, y sin embargo hacemos fe, y durante todos los días nos muestran en televisión, ¿no?, dando fe a una organización sin fines de lucro. Nuevamente tenemos el rendonismo, esta vez aplicado a un nivel internacional. Una ONG de derechos humanos sirios que con sede en Inglaterra. De ahí sale toda la información de lo que está ocurriendo allá, y la noticia, cara y raja de la televisión. Ha ido Santiago Pablo ahí a constatar en terreno lo que está ocurriendo en Siria. Ha ido Amarosh Gómez Pablo a constatar lo que está ocurriendo en Siria, para que digan a rompirraja, weón, cuántos muertos hay, de que hoy se escurre la sangre por las paredes de Siria, weón. Bueno, todo esto está ocurriendo a nuestras espaldas, se nos está cercano, se nos está impidiendo ver esto que está ocurriendo. Y es la continuación de lo que hicieron en Libia. Ahora tenemos Siria. Una vez que voten Siria, se van a ir directo a Irán. Bueno, qué mejor que la ley antidiscriminación salga de un soplo, cosa que por ahí, por julio, cuando esté Israel haciendo mierda a Teherán y haciendo mierda a Palestina, porque así también se aprovecharon del pánico en las dos guerras de Irak para hacer más mierda a Palestina. Cuando esté haciendo eso Israel, resulta que nosotros todo lo que digamos en contra de Israel va a ser inmediatamente susceptible a ser criminalizado, weón. Iba a terminar con otra anécdota de este mundo que nos está tocando vivir. Resulta que en Facebook se le ocurrió la mejor manera, weón, de bloquear contenido. La han intentado todas. En Facebook no han tenido ningún reparo ético en censurar contenido. No lo han tenido desde que está establecido Facebook. La pregunta ha rondado durante años: ¿qué mierda hacemos? Porque se han hecho ejercicios para tratar de constituir comunidad en paralelo a lo que sería Facebook, pero no han sido experiencias exitosas ni masivas. Y por lo mismo hemos tenido que soportar, digamos, una serie de agresiones de Facebook. Bueno, la última que se le ocurrió fue un aviso
Y aquí estamos nuevamente como el gobierno de Chile y sus avisos que son todos financiados por la empresa y por empresas con nombre y apellido. Si usted no sabe a qué me refiero, vea la campaña Elige Vivir Sano. Aquí que está Rosco Cibersubversivo conectado, podrá recordar cómo la campaña Elige Vivir Sano. ¿Qué nos decía la campaña Elige Vivir Sano? Usted cómo hace un chocolate, un fideo de esta marca, con jugo de esta marca. Bueno, para empezar había que tener como 15 lucas diarias para pagar cada una de esas marcas. Pero para vivir sano había que estar involucrado con las marcas asociadas. O como para que usted no lo atropellen, usted tiene que ocupar cinta adhesiva de determinada marca, que es la del gobierno de Chile. Bueno, aquí a nivel planetario ocurre casi lo mismo de una manera igualmente burda. Parece que se me fue la idea a lo que iba a ser el lugar de encierro donde estoy. Pero está,